¿Qué tal? Ahora sí, una disculpa ahí, se había viciado un poco el sonido, pero bueno, ahora sí les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia del doctor Andrés Vega. Vamos a dar inicio para también respetar los tiempos y alcance el tiempo, porque siempre se nos va el tiempo y los temas siempre sobran, pero bueno, siempre es bueno que se queden con las dudas para seguir estudiando y seguir entrando en nuestras conferencias sobre todo. Quiero dar la bienvenida a mi estimado doctor Andrés. Quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Ya el doctor se encuentra por acá. Voy a dar presentación al doctor Andrés. Voy a leer una pequeña semblanza y a continuación le dejaré la palabra. Y que bueno, un poquito antes de darle la presentación al doctor, informamos que esta es una de algunas conferencias que vamos a estar haciendo, porque ya el doctor Andrés también acá nos va a presentar un proyecto que estamos lanzando, que vamos a estar lanzando ya en estos días. De hecho, ya anda por ahí circulando en algunas redes, pero ya nos contará el doctor Andrés en qué anda y también yo diré algunas cositas. Bueno, con esto doy pie a presentar a mi queridísimo amigo, colega, querido Andrés. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, es maestro en ciencias neurobiológicas y es doctorante en ciencias biomédicas por la misma universidad, o sea, por la UNAM. Es colaborador de la Dirección de Investigaciones Clínicas y Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría y también es miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Salud Mental y afortunadamente también es miembro de IMAC. Acá lo tenemos como docente en varias materias, varias conferencias, varios cursos que nos ha acompañado el doctor Andrés. Es familia IMAC también. Bueno, pues con esto te doy la palabra, mi estimado Andrés. Muchas gracias a todos los que se conectaron y bueno, la grabación está quedando ahí para subir a las redes y yo con esto te cedo el micrófono, mi estimado Andrés. Muchas gracias a todos. Disfruten de la conferencia, aprovechen al doctor Andrés. Los que ya lo conocen, pues ya saben de qué va esto y los que no, pues lo van a conocer y lo van a amar, como lo amamos acá en IMAC. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Te dejo con la conferencia. Bienvenidos todos. Muchas gracias, profesor Gustavo. Un gran gusto siempre poder compartir. Muy buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que estoy emocionado porque este es un tema que en lo personal me gusta bastante y cuando estábamos platicando con el profesor Gustavo de que nos gustaría dar una plática para el día de hoy, justamente surgió la idea de cómo pues la salud mental termina siendo un tema bastante complejo desde las diferentes directrices que nosotros lo podamos abordar, ¿no? Cuando hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, abordajes psicoterapéuticos, políticas públicas en materia de salud mental, pues resulta bastante difícil poder tener una sola opinión o una sola vertiente sobre cuáles son las formas más idóneas o apropiadas de poder tratar o acercarnos a las problemáticas que aquejan a la población. Y particularmente uno de los principales problemas que tenemos en la salud del día a día, sobre todo en los mexicanos y en general en la población latinoamericana, son malestares o enfermedades que conocemos como psicosomáticas, ¿no? ¿A poco no es sumamente frecuente que la gente diga, bueno, es que me duele mucho la cabeza por estrés? Es que de pronto tengo cuadros de diarrea y es por ansiedad. Y vamos al médico de pronto, sobre todo médicos de primer contacto, y nos dicen, bueno, usted lo que necesita es relajarse más, estar un poquito más tranquilo, más tranquila, y con eso se le va a pasar su malestar. Sin embargo, son malestares que pueden llegar a ser tan recurrentes que nos hacen ir de un médico a otro o incluso que pueden ser tan intensos como, por ejemplo, un ataque de pánico que no se siente como un malestar psicoemocional solamente, sino de que uno tiene la certeza absoluta de que está ocurriendo algo a nivel físico que puede hacer que perdamos el control, que nos volvamos locos o incluso, lo más inminente, que la muerte esté muy cerca. De tal manera que la forma como la salud mental se puede manifestar como problemas y situaciones de carácter físico, pues sigue siendo una interrogante muy interesante en el reto clínico que tenemos en el día a día.
Es por eso que el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo la neurociencia o este tipo de aproximaciones de medicina y de psicología basados en evidencia científica a partir del conocimiento que hoy en día tenemos del cerebro nos puede explicar un poco cómo estos malestares físicos se dan a partir de un malestar psicoemocional. Así que bueno, sin mayor preámbulo, recordemos un poquito de historia porque la historia en medicina es fascinante y mucho más en el ámbito de la salud mental porque incluso puede llegar a ser una cuestión aquí que se presta mucho a debate sobre cómo se entendieron las cosas a lo largo del tiempo. Y no podemos olvidar hablar de pues nuestro queridísimo padre de la medicina, Hipócrates de Cos, ¿no? Por ahí más o menos del año 400 antes de Cristo, que sabemos que tenía unas ideas sumamente revolucionarias para su momento, pero también muchas ideas que si bien terminaban siendo lógicas, porque esto es lo más importante en términos de cómo entendemos el proceso de salud y enfermedad desde la perspectiva de los antiguos griegos y en general de muchas de las culturas antiguas, tiene que ver justamente a partir de una observación bastante empírica que tiene un razonamiento y un juicio lógico, pero que sin embargo termina sustentándose pues en pensamientos o ideas de carácter mágico religioso. Tal manera que Hipócrates, por ejemplo, dentro de los muchos textos que se le atribuyen, pues nos decía que la ira contrae, pero los buenos sentimientos dilatan el corazón. Cada sentimiento gobierna un órgano. Si el alma se enciende, el cuerpo se consume simultáneamente. Es decir, va estrechamente de la mano lo que ocurre en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra psique, más puntualmente, como le decían los antiguos griegos, que se refieren enteramente a un concepto de alma que no entra dentro del entendimiento y las paradojas y los métodos que tenemos en la ciencia actual, pero nos habla de cómo esta mente, este espíritu, bueno, mejor dicho alma, porque veremos que espíritu era otra cosa, va íntimamente relacionado con la manera como nuestro cuerpo a nivel fisiológico se está comportando. Hipócrates puntualmente nos explicaba el proceso de salud y enfermedad a través de los famosos 4 humores, ¿no? Y él nos decía cómo a través de una persona que tiene un cierto estado de ánimo, un cierto estado de humor, ¿no? Relacionada con alguno de los humores de nuestro cuerpo, que básicamente son fluidos o son líquidos que nosotros podemos encontrar, ¿no? Como por ejemplo la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre. Y cada uno de estos tienen características muy particulares, ¿no? Y entonces nos habla que dependiendo del nivel o de las concentraciones que tengamos de estos 4 humores, nuestro organismo es cómo se va a presentar no solo la salud y la enfermedad, sino también nuestro proceso psicoemocional, sobre todo dirigido, o mejor dicho, clasificado en 4 formas diferentes, ¿no? La gente que puede ser sanguínea, que puede ser colérica, ¿no? Que es flemática o que es melancólica. Y aquí entonces empezamos a partir de cómo una persona melancólica, o que hoy en día consideraríamos que podría englobarse dentro de un trastorno depresivo mayor, dentro de un trastorno depresivo persistente, pues antiguamente Hipócrates decía que se debía enteramente esto a un proceso biológico, orgánico, pero en este caso, pues debido a una concentración, o mejor dicho, una falla de las concentraciones de los humores, ¿no? Más adelante, uno de los más grandes médicos que hemos tenido en la historia, que ha sido pues Galeno, nos habla de las pasiones. Y ojo, las pasiones, entiéndase desde esta perspectiva posterior a los antiguos griegos, como las emociones. Creo que sería como la manera más apropiada de traducir ese entendimiento pasional, ¿no? El cual consideraba que era un fruto del espíritu vital. Para este momento de la historia, para este momento del entendimiento de la ciencia, la vida que no forzosamente estaba vinculada con la idea judeocristiana que nosotros tenemos en la mayor parte de Latinoamérica, sino más bien influida por las religiones de los antiguos griegos, nos hablaba de cómo el espíritu o los diferentes espíritus, tanto animales como vitales, que nos permitían mover nuestros músculos, nuestros huesos, pensar o sentir, se mezclaban también con una forma de alientos
o de formas gases, por así decirlo, que estaban dentro de nuestro cuerpo y al final de cuentas resulta ser muy lógico. Dentro de nuestros pulmones, pues existen diferentes gases, ¿no? Diferentes tipos de neumas, ¿no? Porque neumo significa aire, ¿no? Diferentes neumas, como por ejemplo neumático, ¿no? Esta parte, la llanta de los automóviles que termina siendo principalmente constituida por aire. Pues las neumas era una manera como se llegan a representar las cuestiones dinámicas de los espíritus, ¿no? Entonces, las pasiones, es decir, las emociones, vienen de esta parte de cómo nuestra energía vital o nuestra energía, nuestro espíritu animal, estaba presente dentro de nuestro cuerpo manifestándose. Y bajo este sistema que estableció Galeno para entender la medicina, la sexta de las causas no naturales de la enfermedad se debía justamente a cómo estas pasiones podían alterar o eran una manifestación de alteraciones dentro de nuestro espíritu vital, del cual habla mucho más Platón y Aristóteles. Sé que es un poquito complejo entender a veces estos términos, pero bueno, son cuestiones históricas, filosóficas muy interesantes que siguen repercutiendo hasta hoy en día, ¿no? Más adelante, conforme pasa la historia de la humanidad, llegamos, por ejemplo, a la Edad Media y cambia radicalmente el paradigma mediante el cual nosotros explicamos el mundo, pues encontramos en el Renacimiento que la imaginación era capaz de curar y producir enfermedades. Sobre todo estamos ya ante una sociedad con una idea muy judeocristiana que incluso más que estar gobernada por los propios valores dentro de ese tipo de creencias, estaba gobernada por una ideología sobre todo de carácter espiritual, donde seres celestiales como los ángeles o seres infernales como los demonios, pues influían directamente en la vida diaria de las personas. Tal manera que mucha de la enfermedad, sobre todo los trastornos de salud mental, no se entendían desde este modelo biomédico que tenemos hoy en día, sino a partir de que habían entidades, ¿no? Fantasmagóricas o espíritus chocarreros, dirían en otras ocasiones, que eran los causantes de la mayoría de las patologías de carácter mental. Sin embargo, algunos médicos muy importantes como Cornelio, Agripa o Paracelso, pues la utilizaron esta parte de entender a la imaginación, ¿no? Como una contraposición con las explicaciones generales sobre la brujería y las curas milagrosas que existían en este momento. Es decir, se intentaba hacer a partir de las bases que se tenían en ese momento, que recordemos que el conocimiento, por ejemplo, de la anatomía de la medicina eran sumamente ¿cómo decirlo? Pues estrechos, ¿no? Tenían muchas limitaciones y casi siempre se adherían únicamente a lo que nosotros podíamos entender a partir de la anatomía animal, porque no se podía profanar un cuerpo humano y entonces pues era muy limitado lo que teníamos nosotros de entendimiento sobre la anatomía actual, pues empezaba a buscar otro tipo de explicaciones que no fueran enteramente basadas en un pensamiento mágico religioso. Pero no es sino hasta en Francia, durante la primera mitad del siglo XIX, que la medicina se empieza a centrar en la anatomía patológica. Y aquí en Francia, especialmente en varios hospitales y en varias academias y universidades en París, es que empieza a surgir este gran boom de entender la medicina desde una perspectiva muy similar a cómo tenemos hoy en día la clínica moderna. De hecho, el proceso que nosotros tenemos de exploración clínica, de anamnesis, del criterio y del juicio para valorar los síntomas, los signos, dar un diagnóstico, establecer un tratamiento y un pronóstico, se derivan muchísimo de la metodología que se desarrolla en esta parte de la historia, puntualmente en Francia. Y encontramos también que muchos de los grandes médicos que tenemos hoy en día en los libros de historia, pues justamente tenían que ver con esta parte. Y entonces no solamente entendemos al aire como una neuma que es derivada de un espíritu que nos permite movernos, sino que mejor nos dedicamos a estudiar cómo ese aire, o mejor dicho, aún cómo la dinámica y más interesantemente aún, la fisiología que existe en el movimiento de los gases es que nos permite dar lugar al proceso de salud y enfermedad, ¿no? Y aquí tenemos una imagen muy característica de cómo eran los pases de visita en un hospital francés de esta época, ¿no? Que en realidad es muy similar a cómo termina ocurriendo hoy en día en un hospital, en un servicio de medicina interna, donde todos estamos ahí como estudiantes escuchando al maestro o al profesor realizando su práctica médica sobre pues los pacientes, ¿no?
Y aquí lo interesante entonces es escuchar, es sentir, o diríamos mejor dicho, es poder ver al paciente, es auscultar al paciente, percutir al paciente, palpar al paciente, ¿no? Ya todo esto se enfoca más como desde la perspectiva de un entendimiento, de un conocimiento mucho más científico, un método más científico. Y llegamos aquí al punto crítico donde la salud mental también empieza a estar en tela de juicio. En este momento hay que recordar que la psiquiatría no existía como una rama puntual de la medicina, la psicología clínica pues tampoco existía como tal para este momento, con los fundamentos y con el entendimiento que nosotros tenemos. De hecho, para este punto la psicología todavía era una ciencia muy experimental y muy pues centrada sobre todo en los modelos animales predominantemente, y el gremio médico eran quienes gobernaban por completo todo el entendimiento de la salud, ¿no? Tampoco existía la odontología como tal y muchas otras ramas, la fisioterapia, la rehabilitación, etcétera. Entonces, la aproximación que se tenía a la salud mental era muy médica, orgánica, un modelo enteramente biomédico que estaba surgiendo en este punto. Y llegamos como, por ejemplo, Charcot, ¿no? Que es el padre de la neurología, como la entendemos hoy en día, pues empieza a dar sus primeras explicaciones de los trastornos psiquiátricos y los problemas de salud mental, no solo a través de ver y analizar y seguir a los pacientes como se podía en el momento, porque obviamente no existían tomografías o resonancias magnéticas, sino que se estudiaba y se documentaba ricamente cómo era la evolución del cuadro clínico del paciente hasta su muerte. En muchos, por no decir la mayoría de los casos, se realizaba entonces una autopsia para analizar cómo se encontraban los tejidos de los diferentes órganos. Y es así como encontramos que, por ejemplo, la famosísima afasia de Broca, descrita por el médico Paul Broca, que de hecho es quien se encuentra en este lado, pues se da porque Broca, después de analizar el cuadro clínico de sus pacientes, realiza una autopsia, saca el cerebro de los pacientes y encuentra cómo las diferentes áreas de la corteza cerebral correspondientes hoy en día con el área de Broca, por ejemplo, se encontraban infartadas y había un daño franco orgánico del tejido cerebral que correlacionaba directamente con la clínica de los pacientes. Obviamente eso no lo podemos encontrar en todos los casos. Un paciente con un trastorno depresivo mayor, con ansiedad generalizada, con ataques de pánico, ¿no? Pues obviamente no vamos a encontrar un daño franco de las estructuras cerebrales. Sin embargo, empezamos a tener las primeras aproximaciones para ello y fue justamente a través de Charcot que se hace esta escuela francesa. Esta es una pintura muy clásica que se llama Una lección en la clínica Salpêtrière de André Breuillet, que nos habla justo de cómo estaban todos estos neurólogos en formación aprendiendo del gran maestro Charcot. Un dato importante aquí es que Charcot también fue maestro, por ejemplo, de Sigmund Freud. De tal manera que cuando Freud no se forma nunca como psiquiatra, no porque no existía nuevamente esta área, él se forma como neurólogo, importantemente de la mano de Charcot, es que empieza a revolucionar la manera de entender los problemas emocionales. Pero antes de llegar a ese punto, y muy en paralelo, está Philippe Pinel, que propone las terapias morales, que es muy similar a lo que hoy en día podemos entender a unas primeras formas de intervenciones psicoterapéuticas, y se empiezan a utilizar los términos de neurosis e hipocondriasis para las enfermedades psicosomáticas, tanto del corazón como del aparato digestivo. Y aquí me parece muy interesante estas dos partes. Número uno, neurosis, porque están respondiendo a un mal funcionamiento del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y es por eso que los nervios, por eso neurosis, porque los nervios están generando una sobreexcitación en los diferentes aparatos y sistemas, y es por eso que estos enfermaban. Y en la parte del corazón me parece fascinante cómo se da lugar al acuñamiento de este término de hipocondriasis. Hipocondriasis, si lo vemos estrictamente hablando, significa hipos de abajo, ¿no? Condros de cartílago, entonces nos habla de lo que está ocurriendo abajo de los cartílagos y en qué parte de nuestro cuerpo es donde tenemos más cartílago, predominantemente en la parrilla costal, ¿no? Justamente en la conexión que existe entre el esternón y las costillas, ahí tenemos básicamente
pues puros condrocitos, puro cartílago, y entonces entender a la hipocondriasis como todos estos malestares que están ocurriendo de forma interna en nuestro tórax, abajo de nuestras costillas, pues resulta sumamente interesante porque la mayoría de los pacientes que tienen alguna forma de ansiedad, de estrés, de preocupaciones que están generando un malestar psicosomático, pues se va a deber justamente a esta sensación que existe en el pecho, ¿no? Cuando pensamos en una persona hipocondríaca, pensamos siempre en alguien que se lleva la mano al pecho, ¿verdad? Bueno, empezamos a hacer justo esta relación en estos tiempos en los cuales verdaderamente se acuñó estos términos de psicosomático, de psique, de la mente, de lo que está ocurriendo, las emociones del paciente, y somático referente a cuerpo, la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Y aquí hay cosas también filosóficas muy interesantes que, por ejemplo, escribe René Descartes, ¿no? De cómo la glándula pineal es el punto en el cual reside el alma y también es el punto, por consiguiente, donde nuestro cuerpo físico se conecta con la mente, ¿no? Entonces tenemos este momento en el cual se empieza a entender a través de la anatomía patológica la correlación que existe entre mente y cuerpo. Finalmente, en 1801, pues se escribe el Tratado Médico Filosófico, ¿no? Muy importante, sobre la alienación mental, perdón, por parte de Pinel, donde nos describe sobre todo 4 categorías principales de los trastornos de salud mental, donde está primera instancia la melancolía, que puede ser simple, delirio parcial, de la mano con la depresión. Ya platicábamos un poquito de Hipócrates, como básicamente, pues la melancolía es una forma de depresión. La manía, ¿no? Que es un delirio generalizado con agitación, que hoy en día sabemos que las manías las utilizamos sobre todo dentro de la categoría de los trastornos bipolares, ¿no? El mutismo, es decir, pacientes que no hablan, que tienen una tendencia muy particular a quitarse la vida, y que aquí en aquellos pacientes que son, por ejemplo, pues que padecen de alguna forma un trastorno psicótico, como por ejemplo la esquizofrenia, pero que no llegan a la agitación, típicamente entraban en estas formas de mutismo, ¿no? Y finalmente tenemos pues la demencia, que es una pérdida de funciones mentales, que hoy en día sabemos que la más importante de ellas pues es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que Freud un poquito en paralelo también con esto introdujo la idea de que los conflictos psíquicos inconscientes pueden manifestarse en el cuerpo como síntomas físicos, incluso en ausencia de una enfermedad orgánica, y esto es ya lo que lo empieza a diferenciar de las ideas clásicas que tenemos a partir de la anatomía patológica que decíamos, donde el paciente tiene un síntoma, fallece, tomamos su cerebro, lo analizamos y vemos que en esta parte en específico, en este tejido, en esta corteza, existe un daño que es visible, que es medible, que es documentable. Freud nos empieza a decir que quizás existen muchos fenómenos que no podemos nosotros ver y documentar a través de este método de la anatomía patológica, y que se puede ver a través de la idea del aparato psíquico, ¿no? Que esto va evolucionando conforme pasa el tiempo. Junto con Breer, pues escribió casos donde conflictos emocionales se transforman en síntomas físicos. Muy interesantemente, aquí nos habla de las parálisis, de ceguera, de diferentes formas de dolor, ¿no? Que no tienen una causa médica aparente. Y todavía tenemos algunos trastornos como la fibromialgia, que siguen siendo un problema de salud muy, muy importante, que es un verdadero reto clínico, ¿no? Que genera un dolor de características muy neuropáticas, acompañado casi siempre de problemas de estado del ánimo, de fatiga crónica, pero que no documentamos o no logramos encontrar clásicamente, pues un fallo o un daño de los tejidos que nos diga, por eso se está causando este dolor, y la persona no se lo está inventando, sino que sí existe un daño al tejido. Cada vez más, por ejemplo, ahorita que está evolucionando, pues la medicina del dolor a través de la algología, que es la rama de la medicina que se encarga de tratar el dolor, pues sabemos que muchos de estos pacientes en realidad se tratan de alteraciones en la vaina perineural de los nervios, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas interesantes al respecto que van de la mano con el nivel de avance que tenemos en la tecnología y por consiguiente en el entendimiento científico de los fenómenos orgánicos. Y bueno, lo llamó entonces dentro de estos fenómenos la histeria de conversión, un término muy interesante, ¿no? El afecto reprimido, por ejemplo, el miedo, la rabia, que se descarga en el cuerpo como una forma simbólica de expresión. Aquí cuando hablamos de histeria, es muy interesante
Es un término misógino, claro, por supuesto, pero resulta interesante cómo Freud no logra encontrar esta conexión directa con el sistema nervioso y al ver un patrón, por ejemplo, de alteraciones afectivas, sobre todo en el sexo femenino, en las mujeres, considera que la diferencia que está generando entonces esta mayor prevalencia de este tipo de síntomas conversivos, como él lo llamaba, era muy probablemente debido a la presencia del útero, ¿no? De tal manera que útero lo conocemos como hister y es de donde nace la palabra de histeria, ¿no? O una mujer que se retira quirúrgicamente el útero, sabemos que es sometida a una histerectomía. Bueno, entonces es muy interesante cómo empezamos aquí a hacer hipótesis para entender este tipo de procesos. Hoy en día, realmente, ¿qué sabemos sobre cómo se presentan este tipo de mecanismos? Bueno, sabemos que la ansiedad se caracteriza sobre todo por ser un miedo anticipatorio, es decir, antes de que ocurra la tragedia o lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Sabemos que este miedo es una respuesta adaptativa normal a amenazas potenciales o reales y su necesidad para supervivencia ha hecho que se hayan conservando evolutivamente este tipo de rasgos, ¿no? Sabemos que si hay una gacela, un antílope que está por la sabana tranquilamente y ve que hay algún depredador, pues va a tener toda una serie de conductas de tipo ansiosas para poder huir o pelear contra esta amenaza, lo cual sigue ocurriendo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro sabe sin lograr distinguir si verdaderamente hay un león, hay un guepardo que está ahí amenazándonos y quiere, ya sea o amenazar con nuestra integridad física o terminar con nuestra vida, o si simplemente son las deudas con la tarjeta de crédito, que si bien es una deuda que evidentemente termina siendo amenazante en muchos casos, no es como que va a venir la tarjeta de crédito y me va a lastimar físicamente o me va a comer, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo esta parte de la amenaza que está latente y que montamos una respuesta muy similar para huir o pelear de cualquiera de estas dos amenazas, independientemente de qué tan reales, potenciales o hipotéticas puedan llegar a ser. El cerebro actúa igual. Y eso sobre todo lo va a lograr el sistema nervioso a través de una porción que es autónoma, es decir, que va más allá de lo que nosotros racionalmente podemos sentir o pensar y que hace de forma pues automática, sin que nosotros tengamos que razonar o tenerlo presente. Y este sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos partes, en un sistema parasimpático y en un sistema simpático, que básicamente son uno la contraparte del otro y que nos va a ayudar entonces uno a excitarnos, a pelear, a huir y el otro a contrarregular este sistema para que volvamos a estar en un estado de relajamiento y de tranquilidad. Lo importante es poder mantener un balance adecuado entre estos dos tonos del sistema nervioso autónomo y entonces poder estar bien y reaccionar dependiendo de la demanda que exista en nuestro medio. Por un lado tenemos entonces el sistema simpático, que es el que más nos va a ayudar para este tipo de circunstancias de huir o pelear, donde lo que va a hacer básicamente es dilatar nuestras pupilas para que entre más luz, ¿no? Va a inhibir la salivación, no necesitamos saliva, vamos a tener una boca seca porque cuando huimos o peleamos no necesitamos comer y por consiguiente no necesitamos saliva, va a relajar las vías aéreas, va a subir las pulsaciones, es decir, la frecuencia cardíaca para que llegue más sangre a todos nuestros músculos, por lo tanto va a aumentar también la presión arterial para que esa sangre llegue con una mejor eficacia y podamos huir o pelear. Va a inhibir la actividad del estómago nuevamente porque no necesitamos comer mientras huimos o peleamos, ¿no? Va a estimular la liberación de glucosa, es decir, va a hacer que nuestro hígado, sobre todo, libere una mayor cantidad de glucosa hacia nuestra sangre, que es la principal fuente de energía de acción rápida que tenemos en nuestro cuerpo. De esta manera, pues vaya, vamos a poder tener la energía para poder huir o pelear, ¿no? Inhibirá la vesícula biliar, la actividad intestinal, va a segregar epinefrina y norepinefrina en nuestras glándulas suprarrenales para hacer que podamos tener este efecto de acelerarnos, ¿no? Va a relajar la vejiga y va a promover pues la eyaculación o las contracciones vaginales, ¿no? Aquí hay cosas muy interesantes al respecto de cómo también puede alterar, por ejemplo, cuando no se necesita, pues las formas como nosotros vivimos la sexualidad.
Si lo vemos incluso un poquito más a detalle, porque esto es algo muy de carácter neuroendocrinológico, vamos a ver que sobre todo nuestro hipotálamo va a estar regulando mucho de estos ciclos en los cuales nos vamos a encontrar activando este sistema del nervioso autónomo. Veremos que nuestro hipotálamo va a estar todo el tiempo comunicándose con la glándula pituitaria, también conocida como la hipófisis. Y esta hipófisis, a su vez, va a estar estimulando muchas cosas, sobre todo las glándulas suprarrenales, es decir, que están arriba del riñón, para que estos puedan producir glucocorticoides que se segregan a la sangre. ¿Cuál es el glucocorticoide más importante de todos? Es el cortisol. Es por eso que nosotros llamamos al cortisol como la hormona del estrés, como la hormona de la ansiedad, que permite que tengamos todo el efecto que acabamos de ver del sistema nervioso simpático cuando existe una amenaza, ya sea potencial o real, es decir, cuando estamos sometidos a diferentes formas de estrés, ¿de acuerdo? Esta ansiedad, el estrés y el miedo, que si bien son términos que son muy similares, pero en realidad se refieren a cosas distintas, pueden volverse frecuentes, excesivos y prolongados, que ese es un factor muy importante. Cuando pasa de esta forma, afectan el funcionamiento normal del cerebro y provocan una ansiedad, ya no que es una de las emociones fisiológicas que todos tenemos, sino que puede volverse patológica y generar diferentes problemas, ¿no? Cuando nosotros tenemos este estado crónico de estrés, lo que va a pasar es que vamos a hacer que nuestro hipotálamo estimule más a la hipófisis, esta produzca más ACTH y esta a su vez haga que las glándulas suprarrenales se estén estimulando para que haya una mayor cantidad de glucocorticoides, una mayor cantidad de adrenalina directamente del sistema nervioso central, va a haber una mayor cantidad de noradrenalina y va a disminuir la acetilcolina. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, ¿qué se hace cuando están todas estas hormonas y diferentes hormonas, neurohormonas y otro tipo de señalizantes químicos que puede hacer que cuando esto sea de forma crónica y todo el tiempo los estemos liberando, puedan generar un riesgo específico a que nuestro cuerpo sufra un daño real, alguna forma de enfermedad, porque no estamos programados para todo el tiempo estar preparándonos para una amenaza o para huir o pelear de esta amenaza. Entonces, cuando hay una gran cantidad de glucocorticoides, sobre todo de cortisol, de adrenalina y de noradrenalina, número uno, cambia nuestra conducta y empezamos a tener conductas de riesgo, como por ejemplo, una disregulación del ritmo circadiano, es decir, de nuestro ciclo de sueño y de vigía, y entonces durante la noche no tenemos sueño, empezamos a tener un insomnio, llegamos a despertarnos en la madrugada. Clásicamente, la gente que tiene ansiedad y que se despierta en la madrugada, es decir, que tiene un insomnio intermedio, casi siempre se despiertan a las 3 de la mañana o alrededor de las 3 de la mañana. Y no porque esta sea la hora del diablo, ¿no? Sino porque es justamente la hora en la cual hay una liberación mayor, existe un pico de sérico en la concentración de cortisol y hace que nos despertemos. Pero eso no solamente pasa en los seres humanos, pasa en una gran cantidad de mamíferos diurnos, ¿no? Y es por eso que a lo largo de todas las culturas, pues encontramos este tipo de sucesos paranormales que ocurren justamente a las 3 de la mañana. Hay una mayor apetencia por alimentos altamente palatables, es decir, alimentos que sean muy ricos y que es lo más rico, los carbohidratos y las grasas. Entonces encontramos que una persona que tiene ansiedad o mucho estrés crónico todo el tiempo quiere estar comiendo alimentos que sean muy calóricos, que sean muy ricos, sobre todo carbohidratos, papitas, cosas fritas, dulces, golosinas. Y bueno, ¿eso qué creen? Eso se considera un trastorno de la conducta alimentaria. Puntualmente se llama pica, ¿no? Y hace también que nosotros tengamos un estilo de vida mucho más sedentario. ¿Qué pasa puntualmente cuando hay esta combinación tan interesante de conductas riesgosas que pueden haber alteraciones metabólicas? Número uno, de lo que sufrimos mucho en México, resistencia a la insulina. Número dos, un aumento en la adiposidad, es decir, que haya una mayor cantidad de grasa visceral, predominantemente grasa subcutánea y por consiguiente sobrepeso y obesidad. Y finalmente una hipertensión. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina?
diabetes. Es decir, sí, tener un estrés crónico nos genera un riesgo elevado a tener resistencia a la insulina y que esta evolucione a una diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, el exceso también de glucocorticoides y de adrenalina en nuestra sangre promueve un riesgo de carácter cardiovascular y por consiguiente tenemos daños propiamente a la pared de nuestra vasculatura, desarrollamos una mayor cantidad de aterosclerosis y estamos en un estado hipercoagulante. ¿Esto en qué se traduce? En que hay una mayor cantidad de infarto agudo al miocardio o infarto cerebral, también conocido como enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular. Finalmente, esto hace también que nosotros estemos todo el tiempo en un estado proinflamatorio. Todo nuestro cuerpo en una dosis bajita está inflamado y eso puede hacer que también nuestro sistema nervioso central se inflame y promueva todavía más como un círculo vicioso esta serie de cadena de efectos. También esto, ahora que está muy de moda toda la parte del eje intestino-cerebro-microbiota, pues está íntimamente vinculado porque en nuestro intestino, dependiendo de lo que nosotros comamos, van a vivir diferentes poblaciones de bacterias, es decir, de microbiota. Y esta microbiota puede encontrarse en un estado adecuado o en una disbiosis, donde hay una mayor proporción de bacterias patogénicas que hagan que las cosas no funcionen bien. Eso es particularmente importante porque puede haber una gran cantidad de diferentes metabolitos que puedan estar siendo aquí propiamente metabolizados, siendo utilizados o siendo producidos, que generen que nos inflamemos más, ¿no? O que podamos incluso tener una mejor salud cerebral. Sabemos que, por ejemplo, muchos de las bacterias, llamémoslas así como buenas que están en nuestra microbiota, sobre todo están vinculadas con el metabolismo y la producción, por ejemplo, de serotonina, que sabemos que es un neurotransmisor muy importante para el adecuado estado del ánimo y que, por ejemplo, los medicamentos antidepresivos actúan justamente a nivel de la serotonina. Así que, bueno, hay muchas cosas que decir aquí, pero al estar siendo tan inervado de una manera tan interesante porque vemos que hay una gran cantidad de cuerpos neuronales, es decir, de neuronas en todo nuestro sistema gastrointestinal, sobre todo en el intestino delgado, y que hay tanto metabolismo, sobre todo de serotonina, pues sería esperado que en diferentes formas de estrés, como en la ansiedad o en la depresión, puedan haber también alteraciones de nuestro tránsito intestinal. Y es así que encontramos que, por ejemplo, alguien cuando tiene una gran cantidad de ansiedad va a tender a tener diarrea o que sus deposiciones tengan una menor consistencia o que aumente su frecuencia. Y tenemos, por ejemplo, aquí uno de los más difíciles problemas de carácter psicosomático, que es el síndrome de intestino irritable, en el cual una persona oscila entre periodos de tener estreñimiento y diarrea, y estreñimiento y diarrea. Y es bien difícil darle un tratamiento apropiado a este tipo de síntomas porque son muy derivados de un trastorno funcional y que a su vez dependen mucho de nuestro estado del ánimo. Si este no se encuentra de mejor manera, la persona va a seguir oscilando entre estos dos cuadros que son muy complicados, son muy molestos y que generan una gran cantidad de alteraciones en nuestra vida cotidiana, porque no podemos trabajar bien si tenemos diarrea, por ejemplo, ¿no? Los trastornos de ansiedad, entonces, pues son de los trastornos mentales más comunes, afectan a 301 millones de personas en el mundo, al menos en 2019, ahorita son un par de millones más, ¿no? Afectan a mujeres más que a hombres, los síntomas suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia y aproximadamente 1 de cada 4 personas con trastornos de ansiedad pues recibe tratamiento para esta afección. Es decir, la mayoría, el 75% de las personas no tienen un diagnóstico, no tienen un tratamiento y resulta interesante ponernos a pensar cuántos de los que sí tienen un tratamiento pues verdaderamente reciben el tratamiento ideal, porque con muchos casos no se recibe, no se le da el seguimiento apropiado. Cuando vemos, por ejemplo, la prevalencia mundial de los trastornos mentales por sexo y grupo de edad de 5 a 24 años, es decir, básicamente pacientes pediátricos y adultos muy jóvenes, vemos que la ansiedad es uno que crece y se dispara exponencialmente. A lo largo de la vida crece muchísimo y tenemos estos picos tan importantes en la adolescencia y en los adultos jóvenes. Muy similar al patrón como vemos con los trastornos depresivos y que no se presenta de la misma manera con la gran mayoría de los otros problemas de salud mental, como por ejemplo con el déficit de atención con o sin hiperactividad, que vemos que incluso va hacia la baja. El uso de alcohol obviamente aumenta conforme vamos envejeciendo, pero tampoco crece tantísimo, ¿no? El trastorno
bipolar, ¿no? Y algunos otros más, pues vemos que en general no presentan este incremento tan dramático como ocurre en la ansiedad y en la depresión. Y es más, esto es algo tan importante que incluso genera discapacidad. Aquí vemos en cuanto a años de vida perdidos por discapacidad, en nivel mundial, y vemos en color este rosita como mexicanos, trastornos de ansiedad, vemos que están muy presentes incluso desde los 5 y 9 años, y vemos en este color rojo los trastornos depresivos, pues que vaya, son no solamente prevalentes en estas edades, sino que generan discapacidad. En México puntualmente vemos que la depresión y la ansiedad fueron los problemas de salud mental que más se atendieron, que más se están atendiendo, sobre todo a nivel público en comparación con todos los demás, con trastornos psicóticos, bipolares, estrés postraumático, TDA, espectro autista, etcétera. Y vemos de una manera terrible, muy probablemente influenciada por nuestra cultura, por los estigmas que existen sobre la salud mental, por ideas machistas, etcétera, que sobre la ansiedad y la depresión, la distribución por sexo en cada condición atendida, más o menos el 80% de quienes se atienden son mujeres y apenas un 20% hombres. Es decir, no es que las mujeres tengan 80% más depresión o ansiedad que los hombres, pero que se lo atiendan mucho más. Nos dice evidentemente que los hombres no estamos yendo a buscar atención y eso hace no solamente que se perpetúe el problema, sino que se vuelva más complejo y que como cualquier otra enfermedad empiece a desarrollar secuelas y consecuencias, ¿no? Y vemos que esto sobre todo se presenta de los 20 a los 49 años, el grupo en el cual más se busca atención. La ansiedad generalizada, que es las formas más comunes de ansiedad, pues sabemos que es tener una ansiedad excesiva y preocuparse por una serie de actividades o eventos, ¿no? Como por ejemplo el rendimiento laboral y escolar, que ocurren la mayor parte de los días durante más de 6 meses. No es algo reactivo, no es pronto nada más y que nosotros estamos respondiendo ante un estímulo que pueda ser aversivo, que pueda ser amenazante. No, esto ya dura un tiempo y por lo tanto podemos considerar que no se va a quitar por sí solo. Y estas preocupaciones son difíciles de controlar y deben de asociarse con al menos 3 síntomas: agitación o nerviosismo, facilidad para fatigarse, dificultades para concentrarse, es decir, problemas propiamente cognitivos, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Y me encanta la parte de tensión muscular porque una de las principales causas de consulta por problemas psicosomáticos es el dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza que la gente dice, es que tengo recurrentemente migrañas, pero que cuando nosotros le preguntamos al respecto, vemos que este dolor de cabeza no responde a una sintomatología propiamente neurológica. Es decir, en una migraña sabemos que la persona clásicamente tiene dolor de solamente media cabeza, es decir, en un hemicráneo, ya sea o el derecho o sea el izquierdo. Es rarísimo que sea de ambas partes, no de ambos lados. Este dolor casi siempre está acompañado de forma previa, es decir, antes de que inicie el dolor, de un aura o de síntomas que tiene el paciente que le hacen saber que puede venir la crisis de dolor. Hay pacientes que, por ejemplo, ven luces, que escuchan como sonido, como una vibración, como un timbre, como una campana. Hay pacientes que alteran su olfacción y empiezan a oler cosas extrañas o a sentir sabores diferentes, ¿no? Y entonces dicen, está pasando algo raro, seguramente me va a dar una crisis de dolor que va escalando de forma progresiva hasta volverse completamente incapacitante y que casi siempre es de carácter neuropático propiamente, ¿no? Es decir, que sienten pulsaciones o que sienten como descargas eléctricas. Ese es un caso clásico de migraña y que además tiene otros síntomas vasomotores, ¿no? Y de otros tipos enteramente viscerales. Sin embargo, el tipo de dolor de cabeza que tenemos por estrés, que nosotros lo llamamos una cefalea tensional, llamándose cefalea todo tipo de dolor de cabeza, genera tensión. Y es que aquí en la ansiedad vemos una tensión muscular que está elevada. En nuestro cráneo tenemos una gran cantidad de músculos que se tensionan, que pueden llegar a generar contracturas musculares. Si pasa por ahí algún nervio, pues lo pinzan y generan todavía más dolor y que se manifiesta como un dolor que es de los dos lados de ambos hemicráneos, ¿no? Puede ser de uno solo, puede ser casi siempre de los dos y que casi siempre se escribe como en banda, es decir,
aprieta la cabeza, sobre todo aquí en las porciones laterales, se describe como opresivo y que casi siempre se va hacia atrás, hacia la nuca o hacia la porción más alta del cuello, la región cervical. Ahí podemos hacer cosas para empezar a diferenciarlo. Pero los trastornos de ansiedad se pueden manifestar de muchísimas otras formas, ¿no? Existe la separación, la ansiedad por separación, el mutismo selectivo, las fobias, ¿no? Los trastornos de pánico, la agorafobia. Existen un montón de formas diferentes como un paciente puede variar tanto en comparación con otro sobre su cuadro clínico de ansiedad e incluso el mismo paciente a lo largo de su vida puede llegar a cambiar la manera como se manifiesta su ansiedad. Y bueno, finalmente, dentro de sus criterios diagnósticos es que esta ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos, pues causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y en general no se explican mejor por alguna otra cosa. De tal manera que vamos a ver cómo se puede manifestar aquí como enfermedades médicas, como hemos platicado. Hay mucho aislamiento social y las personas pueden llegar, por ejemplo, a autolesionarse como un mecanismo para regular su estrés y su ansiedad. ¿Qué condiciones médicas pueden simular los síntomas de ansiedad? Y cuando tenemos un paciente que presenta alguno de estos síntomas, es muy importante que hagamos un análisis de un diagnóstico diferencial para determinar si es una cuestión psicosomática o si es alguna otra cuestión. Bueno, los siguientes. Dentro del aparato cardiovascular, sobre todo el infarto al miocardio, una persona que tiene un ataque de pánico lo va a somatizar, es decir, lo va a sentir en su cuerpo muy similar a una persona que está teniendo un infarto agudo al miocardio. Sobre las cuestiones endocrinas y metabólicas, el hipertiroidismo y la hipoglucemia pueden ser muy similares, parecerse muchísimo a un cuadro de ansiedad, a una crisis de ansiedad, a un cuadro de pánico. En lo neurológico, sobre todo el dolor, predominantemente el dolor neuropático, ya hablábamos ya un poquito de las migrañas. En lo respiratorio, el asma. Es muy característico que una persona que tiene ataques de pánico le cueste trabajo respirar, tenga esta sensación de asfixia, de sofoco, de ahogo, ¿no? Y que puede confundirse de pronto con el asma. En lo gastrointestinal, pues el síndrome de intestino irritable, que ya lo platicábamos, y algunos otros tipos de infecciones o de problemas de carácter autoinmune. Medicamentos que pueden provocar ansiedad y que también tenemos aquí que tenerlo muy en cuenta, pues por ejemplo tenemos a los estimulantes del sistema nervioso central. Tenemos muy característicamente a la anfetamina. Me pueden decir, doctor, pero es que nadie consume anfetaminas como una medicina. ¿Qué creen? Muy de moda se ha puesto que para bajar de peso se tome fentermina, ¿verdad? Bueno, la fentermina, que es un anorexigénico, es decir, hace que perdamos el apetito, que ya no queramos comer, es un derivado anfetaminérgico. ¿Y qué creen? Muchos pacientes que toman fentermina terminan desarrollando como efecto secundario y o adverso cuadros de ansiedad. El metilfenidato también, obviamente, es uno muy importante y en un paciente que no tiene una indicación verdadera y apropiada para TDA y se trata con metilfenidato, va a tener ansiedad. Muchos, ¿no? El alcohol, algunos sedantes hipnóticos, muchos medicamentos para bajar la presión arterial, como el captopril, el enalapril, ¿no? La hidralazina, pulmonares como por ejemplo el salbutamol, que es característico para el asma, genera unas taquicardias unas taquicardias son manifestaciones cardíacas, sobre todo como de palpitaciones muy molestas que se sienten como ansiedad, ¿no? Antiinflamatorios como los corticosteroides y que creen aquí destaca muchísimo, pues medicamentos que regularmente incluso se pueden surtir, por ejemplo, para la gripa, ¿no? Que bueno, podríamos hablar mucho más aquí al respecto. Lo importante es que la ansiedad se puede estudiar desde muchas formas, ¿no? Desde los sentimientos subjetivos, ¿no? La conducta, circuitos neuronales, tipos celulares, a nivel molecular de neurotransmisores, genéticos, regulación genética, epigenética, por modelos computacionales en humanos, en primates no humanos, en otro tipo de animales como en roedores, y lo que encontramos es que las regiones cerebrales implicadas en la generación y regulación de emociones y detección de amenazas, es decir, que codifican la ansiedad, sobre todo están aquí por
las cortezas prefrontales, que sabemos que son tan importantes para el juicio, para la lógica, para los criterios, para la toma de decisiones, para la socialización. El giro del cíngulo en su porción anterior, que también tiene que ver mucho con esta parte social, ¿no? El hipocampo, que codifica sobre todo memorias, con memorias de trabajo, espacial. La corteza insular, que todo el tiempo está sensando cómo se siente nuestro cuerpo y dándole un valor de carácter emocional a través de la interocepción. Y muy interesantemente, la amígdala, que es conocida como el centro de la ansiedad, del miedo, de la irritabilidad y de la agresión. Y es más, puede ser tan caótico quizás el estrés psicoemocional, que en este que es un estudio ya muy clásico, donde vemos que un grupo étnico de minorías, de adolescentes, de niños, que se mudan hacia una gran ciudad, empiezan a sufrir experiencias de estrés social, y este estrés social, como estamos en un proceso de neurodesarrollo, puede hacer que haya una sensibilización del neurodesarrollo hacia el estrés social, haciendo que hayan alteraciones estructurales y funcionales en esta parte del giro del cíngulo en su porción anterior, que decíamos que se relaciona con todo lo social. Si se llegan todavía más a perpetuar estas experiencias de estrés social a lo largo de la vida, puede hacer que incluso haya una desinhibición subcortical, es decir, que se deje de conectar, lo voy a decir de una manera muy caricaturesca, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, como es la corteza prefrontal, que se desconecte de áreas más primitivas, como los ganglios de la base, generando que haya un mayor riesgo, por ejemplo, de psicosis en la adultez. Y entonces encontramos que además este efecto se ve acompañado por cambios en el volumen, en el tamaño de la amígdala. De tal manera que vemos que una persona que vive en un contexto rural tendrá una amígdala más chiquita, y una persona que vive en una ciudad como en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, va a tener una amígdala más grande por esta gran cantidad de estrés que le está rodeando, y por consiguiente una mayor predisposición a sufrir un trastorno de ansiedad. Y vemos cómo incluso estos procesos de estrés, el estrés crónico y la depresión, hacen que neuronas, como las neuronas piramidales que encontramos en la corteza prefrontal, que decíamos que caricaturescamente son las más evolucionadas, vayan a tener un proceso de atrofia, es decir, tengan una menor fuerza en comparación con neuronas como el núcleo accumbens, que es un área que regularmente está vinculada, por ejemplo, con las conductas motivadas, con las conductas de búsqueda, con cuestiones más instintivas, por así decirlo. Va a tener un proceso contrario, se va a hipertrofiar, va a ser más fuerte. Es decir, una persona cuando está sometida a estrés crónico o a depresión se va a volver menos racional y más impulsiva. Y no porque lo quiera o porque lo pueda controlar, sino porque ocurre esto en sus neuronas. Y hoy en día, a través de la psiquiatría de precisión, nosotros conocemos cómo, dependiendo del tipo de manifestaciones que tenga el paciente, seguramente hay algunas redes neuronales en su cerebro que están más afectadas que otras. Entonces tenemos bien caracterizadas, por ejemplo, los circuitos intrínsecos como la red neuronal por defecto, de la atención, de la saliencia, en comparación con aquellos que son derivados de tareas, como a través del estado del ánimo negativo, positivo y las funciones de carácter cognitivo, ¿no? Que a final de cuentas, esto no solo va a afectar al sistema nervioso central, también a las cuestiones periféricas, y decíamos que puede generar un estado proinflamatorio. Aquí podemos ver cómo el estado de estrés y la depresión genera pues inflamación de todo nuestro cuerpo y altera totalmente los procesos inmunes en muchos sentidos. Tanto así que incluso puede afectar y montar una respuesta inflamatoria dentro de nuestro sistema nervioso, haciendo que diferentes células, por ejemplo, la microglía, que es una célula de la defensa de nuestro sistema inmune, pueda llegar a atacar a nuestras neuronas, haciendo que funcionen de una peor forma. Y cuando estamos sometidos a un tratamiento antidepresivo, ¿no? Como por ejemplo en este caso con medicamentos antidepresivos, cambia el perfil de expresión de cómo se encuentran este tipo de células como la microglía, y que ahora produzcan, por ejemplo, BDNF, que el BDNF es un factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Que es una molécula que durante nuestras primeras etapas de vida, sobre todo la vida embrionaria e intrauterina, nos ayuda al neurodesarrollo, y en nuestra vida adulta a los procesos de neuroplasticidad. Entonces, vaya, cambia mucho cuando nuestro cerebro no se encuentra inflamado.
Finalmente, hay una de las líneas de investigación que realizo, es cómo la mezcla entre las actividades cognitivas, sociales y actividad física promueve un estado pues que sea neuroplástico, que mejore el funcionamiento cognitivo, que disminuye el estado inflamatorio, que aumenta la producción de BDNF y de otros factores neurotróficos y que disminuye el cortisol. Todo esto nosotros lo conocemos como enriquecimiento ambiental. Entonces, lo que hacemos es tener una buena relación, por ejemplo, con nuestra familia, de resolver crucigramas, de estar yendo a la iglesia, de hacer cuentas del hogar, de poder manejar por rutas distintas a las que regularmente lo hacemos y muy importantemente hacer ejercicio físico. Son cosas que también impactan física, biológica y orgánicamente a nuestro cerebro. Entonces, la relación que tenemos entre nuestras emociones y nuestro cuerpo es íntima, siempre va a existir. Quizás no la terminemos de entender, pero hoy en día la neurociencia nos ha permitido asomarnos un poquito más a cómo son estos procesos que dan lugar a fenómenos que afectan mucho la calidad de vida de las personas y dan lugar a sufrimiento. Y quienes nos dedicamos a la salud, sobre todo a salud mental, es importante que si bien apreciemos un lado o el otro de este fenómeno, siempre tratemos de integrarlo para el bien de nuestros pacientes y que puedan vivir una vida con la mayor cantidad de salud posible, siempre involucrando aquí la responsabilidad que tiene el paciente en la toma de decisiones y que dentro de lo posible elija un estilo de vida lo más saludable. Así que bueno, con esto quiero cerrar en recordarles que no existe un dolor que nos estemos inventando, que no debemos nunca de minimizar cuando alguien tiene una molestia física, no debemos de tratar mal a una persona al decir que es hipocondriaca, que se está inventando las cosas o que simplemente le eche ganas, porque como acabamos de ver, pues no se puede. ¿No? No solamente no es algo que la persona no lo quiera hacer, sino que físicamente no se puede y que atendamos la salud mental como cualquier otra área de nuestra salud con la misma importancia y el mismo rigor. Dentro de eso, pues nosotros en IMAC estamos ahorita ofreciendo un curso taller que me gustaría invitarlos sobre neuroanatomía con disección cerebral y esto dentro de una orientación neuropsicológica que creo que puede ser de mucho interés y de mucho gusto para todos ustedes, donde vamos a conocer las características macro y microscópicas del sistema nervioso central, describir sus estructuras más relevantes en su configuración externa e interna y vamos a hacer una correlación neuropsicológica, ¿no? De la parte neuroanatómica con los trastornos del neurodesarrollo como déficit de atención, espectro autista y trastornos neurodegenerativos como sobre todo enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Va a ser el sábado 2 de agosto de 9 de la mañana a 5 de la tarde y pueden escribir y pedir informes aquí en IMAC y a este WhatsApp. Va a ser un gran gusto que puedan acompañarnos, además de que pues no siempre podemos practicar con un encéfalo de bovino, es decir, con un cerebro real. Cada participante tendrá un cerebro y pues bueno, va a ser fascinante que nos puedan acompañar en esta actividad. Les agradezco mucho por su atención. Me gustaría que podamos tener un espacio para preguntas, comentarios con toda libertad, con toda tranquilidad y que podamos justamente compartir y enriquecer nuestra experiencia al respecto. Les comparto mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como NeuroAndrew, donde siempre estoy compartiendo información de neurociencias aplicadas a la salud mental y mi correo electrónico también se los comparto por aquí. Muchas gracias por su atención. Les invito a que podamos participar, platicar. Les invito a que levanten su mano para que podamos hacerlo de forma ordenada o si no se sienten tan cómodos ni prendiendo su cámara ni su micrófono, pueden escribirlo en el chat y con todo gusto podemos contemplarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Andrés. Como siempre, un placer escucharte y muy interesante siempre lo que nos planteas. Y bueno, también decir que el taller que estamos ya promocionando estará también acompañándonos la doctora Frine, que muchos de los que están aquí conectados seguramente la conocen, la ubican y estará trabajando codo a codo con el doctor Andrés. Entonces, será un taller bien interesante. Son 8 horas, es un solo día y por ahí les vamos a estar enviando la información también para que la estén esperando. Los que están en grupos con nosotros seguramente les llegará en breve y de manera individual también, ¿no? Y bueno, no se lo pueden perder, la verdad. Esto es el inicio de varios proyectos que vienen con el doctor Andrés, la doctora Frine, la doctora Tania, que también por su cuenta están elaborando varios proyectos. Pero bueno, quiero dejar, como dijo el doctor Andrés, el espacio, si alguien tuviera alguna pregunta, algún
alguna duda o algún comentario, podemos hacerlo en estos momentos. Vamos a abrir unos minutos y los escuchamos si fuera el caso. Por aquí la pregunta, Lucía, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, doctor Andrés. Antes que nada, muchísimas gracias por este compartimiento tan enriquecedor. Mi área no es psicología, yo estudié filosofía, sin embargo, me parece que hay una estrecha relación entre ambas ramas. Mi pregunta es la siguiente, me surge la duda si es que hay alguna relación directa entre el estrés crónico o esta ansiedad generalizada y la etapa de la menopausia o climaterio. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, sí es algo muy interesante. Obviamente, cuando llegamos pues al climaterio, propiamente la menopausia y más aún a la postmenopausia, pues ocurren muchos cambios muy importantes en la vida de las mujeres, ¿no? Que naturalmente pueden ser unos estresores desde distintas perspectivas. Pero a nivel biológico, pues a partir del cese de las hormonas sexuales secundarias femeninas, sobre todo, pues sabemos que los estrógenos juegan aquí un papel muy importante, pero sobre todo la progesterona, que es una hormona que sobre todo nos da un carácter neuroprotector y que regula muchos factores del sueño, pues una vez que se da el estado postmenopáusico, disminuye también prácticamente en su totalidad la producción de la progesterona, se vincula mucho a nivel hipotalámico con alteraciones en el ciclo sueño-vigía, es decir, hay una peor forma de descanso y esto a su vez puede generar, además de alteraciones propias del sueño, pues que hay una mayor predisposición a irritabilidad, a estrés y ansiedad. Entonces sí, hay una relación de carácter neurohormonal muy interesante con esta parte de la vida, esta parte también de cómo se encuentran pues los ciclos de sueño-vigía y sobre todo las respuestas hormonales al estrés. No sé si más o menos contesté la duda o si va por ahí. Sí, muchísimas gracias. Con gusto. Elia, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Creí que iba a escuchar de somatización, algo totalmente diferente a lo que he estado aprendiendo recientemente en la carrera de psicología con orientación psicoanalítica. Y veo que no, que la somatización tiene, bueno, por lo menos eso me parece a mí, estrecha relación con la histeria. ¿Es así, doctor? Hay que considerar aquí que la histeria tiene muchas formas como la podemos llegar a entender, ¿no? Y a final de cuentas, la histeria en todas sus manifestaciones tiene ¿cómo decirlo? Tiene esta parte o este constructo que va respondiendo directamente con un estrés psicoemocional que se puede caracterizar sobre todo por estados ansiosos, ¿no? Entonces, en las diferentes maneras de histeria, siempre este concepto va relacionado con el estrés, con la ansiedad y con una mala adaptación o una mala respuesta ante este tipo de eventos estresantes. Es por eso que la somatización clásicamente se relaciona con la histeria, pero que a final de cuentas el concepto de histeria, como lo conocemos hoy en día y como hoy conocemos los mecanismos neurobiológicos del estrés y de la ansiedad, puede llegar a tener limitaciones también muy puntuales para darle explicación a todas las formas de somatización. Pero me gustaría mucho aquí escuchar una aportación del profesor Gustavo, que también sé que es muy experto en este ámbito en específico de la histeria. No venía preparado, pero voy a poner una presentación. No es cierto. No, evidentemente pues pertenecen a dos campos teóricos distintos, pero no por ello separados, ¿no? Siempre nos gusta en IMAC trabajar la integridad de los conocimientos y de los campos, ¿no? La interconexión entre justamente la visión médica y la parte clínica psicoanalítica, ¿no? Evidentemente, la obra de Freud, pues, representa
la reconfiguración del concepto de histeria y que efectivamente pues ya no pertenece solo a una parte de un órgano físico, ¿no? Entonces, sería un interesante curso, ya salió aquí, ¿no? Lo armamos, Andrés, de neuroanatomía y psicoanálisis y sale algo padre, ¿no? Pero sí, bueno, hay que pensar que es un campo distinto, ¿no? El camino que toma Freud y el que continúa, pues ya no es el de la medicina, estrictamente hablando, aunque él siga siendo médico, abre otras puertas, ¿no? Y propone otras cosas, propone reconfigurar conceptos, ¿no? Que lo que es cierto es que ya no es un concepto de histeria vinculado a lo femenino. Eso ya se acabó. Efectivamente, también habemos hombres histéricos y eso ya reconfigura un montón la idea de histeria, sus causas, sus conexiones y todo lo que ya muy bien desarrolla Freud, que pues es otro campo, finalmente, otro camino, otra puerta, otro recorrido, que pues claro que se pueden hacer las conexiones, se siguen haciendo desde el psicoanálisis y creo que pues también aporta como bastante información, ¿no? Bueno, perdón, entonces no comprendí bien porque yo lo que quise decir es que somatizar es parecido a tener eventos histéricos, pero entonces no, o sea, la histeria es producto de lo psíquico y somatizar es una reacción absolutamente biológica, totalmente corporal. Ok, lo voy a poner así como muy, muy sencillo. La parte de una reacción histérica es predominantemente psíquica, en efecto. Siempre va a tener aquí un componente psíquico, más no siempre va a tener un componente que sea somático, ¿no? De hecho, Freud nos habla de crisis, de conversiones histéricas, que es cuando la crisis histérica genera ya datos físicos, datos somáticos. Pero una crisis histérica no siempre se caracteriza por tener eventos somáticos. Como un evento psicosomático no siempre se va a deber a una crisis histérica. Si yo me siento muy ansioso ahorita, pues me va a empezar a doler la cabeza y no por eso estoy teniendo una crisis histérica. Más bien tiene que ver aquí con cómo se está dando lugar al mecanismo psicoemocional de la persona. Muchas gracias. Con todo gusto. Aquí nos levantó la mano también Chiquita, Centro de Activación de Capacidades. Adelante, por favor. Sí, hola. Bueno, soy María, solo que es la cuenta de donde trabajo. Tengo un par de preguntas. La primera, se entiende que cuando se presenta la ansiedad, no, como decías, no obligatoriamente se puede presentar una reacción somática, ¿no? Pero cuando se presenta una reacción somática, ¿qué tratamientos médicos hay o pueden haber? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento ya se puede plantear que es un trastorno? Porque también, como también decías en un momento, nosotros podemos comenzar a sentirnos tensos, pero no obligatoriamente se puede decir, ya, es un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ya se puede decir, es un trastorno de ansiedad? Esas serían mis dos preguntas. Muy buenas preguntas. En primera instancia, sobre el abordaje médico, va a depender mucho de cuál sea la principal demanda que vaya a tener el paciente en una instancia, ¿no? No es lo mismo el paciente que llega a una sala de urgencias porque siente que se tiene un infarto al paciente que llega porque tiene una diarrea crónica de 3 años, ¿no? Entonces, el número uno, sí, creo que podemos hacer una analogía muy buena aquí con COVID. Si recordaban, en COVID se daba un tratamiento que nosotros decíamos que era sintomático, ¿verdad? Es decir, no curaba el COVID, pero hacía que uno no tuviera tanta fiebre, que no le doliera, y era paracetamol, ibuprofeno, cosas así para los síntomas. Muchos de los abordajes médicos, sobre todo cuando son con un médico de primer contacto, con un médico general, un médico familiar, son predominantemente sobre los síntomas y la molestia por la cual viene el paciente, ¿no? Si tiene dolor, le podemos dar ibuprofeno, le podemos dar paracetamol, relajantes musculares, si es por tensión muscular, si es algo intestinal, pues algo para que mejore aquí de fibra, del tránsito, una modulación, etcétera, del tránsito propiamente. Pero también está un tratamiento que sea dirigido a erradicar el problema, pero eso requiere un abordaje
un estudio del paciente mucho más complejo, porque no solamente abordo por lo que viene, sino que me voy más dirigido a qué es la causa etiológica, posiblemente, de este problema, ¿no? Si encuentro que es un intestino irritable, yo le puedo dar miles de años Nesajar, bromuro de pinaverio, etcétera, de medicinas, o le puedo atender la ansiedad a través de psicoterapia, claro, y si califica también para un tratamiento psicofarmacológico que elimine la ansiedad, por así decirlo, de raíz, pues vaya, le doy ese abordaje y no me va a volver a presentar un intestino irritable más adelante, más que de pronto algo reactivo, ¿no? Y llegamos al punto de cuándo se convierte en un trastorno. Hay muchas definiciones, hay muchas formas de verlo aquí. En el ámbito estrictamente biomédico, un trastorno ya empieza a ser cuando es crónico, cada uno de los diferentes trastornos tienen diferentes tiempos. Por ejemplo, un trastorno depresivo mayor con 2 semanas ya lo podemos calificar, pero una ansiedad generalizada veíamos que necesita igual o más de 6 meses, entonces varía mucho aquí del tipo de trastorno, pero se va a caracterizar por un tiempo mínimo, número uno, y número dos, quizás lo más importante, porque está afectando la funcionalidad del paciente. Si el paciente tiene cefaleas, es decir, dolor de cabeza constante por estrés, pues no lo clasifico como un trastorno. Pero si este dolor de cabeza hace que vaya menos a la escuela o deje de trabajar o altere su función como mamá y no haga la comida de sus hijos que regularmente hacía, eso ya lo podemos nosotros considerar como que probablemente está dentro de un trastorno. Entonces, pues va a depender ahí de la funcionalidad y la temporalidad que tenga. Muchas gracias. Con todo gusto. Ángel Josué, adelante, por favor. ¿Escucha? Listo, ahí te escuchamos. Ok, disculpe, pero se me complicó un poco. No te preocupes. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y pues, como siempre, felicitarlo porque un gran contenido, la verdad, me dejan siempre sin palabras. Aquí en IMAX siempre hay buen contenido informativo y pues excelentes docentes. Me surgen dos preguntitas, espero y se pueden desglosar súper rápidas. El primero es que hace poco, por ahí, por un medio de comunicación, pude observar a un exponente, a un docente, no sé qué era yo, si un psicólogo, un neuro, que exponía que, por un ejemplo, un trastorno depresivo no era por una cuestión biológica, podríamos decirlo así, que más que nada era por esa parte psíquica, por esa parte de los padecimientos, pensamientos, creencias que puede llegar a experimentar. Si bien ahorita usted nos expone que es algo que yo también estoy en la postura que es muy importante comprender esta cuestión biológica, orgánica, fisiológica, inclusive psicológica y social, que son estas esferas, eh, pues él rechaza totalmente lo que va haciendo esta parte biológica, ¿no? No sé usted cuál sería su punto de vista, igual como que, bueno, primero sería esa pregunta. Bueno, obviamente cada persona va a poder analizar y abordar una problemática dependiendo de su área de especialización, las cosas como tenga estructurada, pues su qué hacer del día a día, ¿no? Entonces, evidentemente la parte biológica no lo es todo, ¿no? Y muy probablemente, si nosotros nada más damos el tratamiento biológico para este tipo de problemas, no los vamos a resolver de raíz, que es como, por ejemplo, que platicábamos de dar un tratamiento sintomático, ¿no? Pero pues negar que un problema tiene diferentes dimensiones y que nada más tiene una sola área por la cual nosotros podemos atacarlo, pues obviamente limita el que nosotros tengamos la oportunidad de efectivamente resolver este problema. Entonces, mi respuesta iría muy centrada a eso. Mientras más flexibles seamos en entender de forma transdisciplinaria e interdisciplinaria un problema, es más probable que lo podamos resolver. Ok, sí, desde luego igual comparto la misma idea que también expone el profesor Gustavo, en que pues, o sea, todo es un conjunto, ¿no? O sea, todo esta parte psíquica, social, el impacto social que tiene sobre la persona y la parte biológica es fundamental. Pues sin embargo, él como que se arraiga mucho en pues este pensamiento de que la parte biológica no entra para nada y pues es pura cuestión, de influencia social y parte psíquica. Y la otra pregunta ya se me fue, pero muchísimas gracias y estupenda conferencia.
No, muchas gracias a ti, con todo gusto. Y si ahorita te acuerdas de la pregunta, no dudes en volver a levantar la mano y con gusto lo vemos. Ángeles, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, como siempre, por su gran sapiencia. Y bueno, aquí la pregunta es, cuando usted está hablando sobre la neuroplasticidad del cerebro, ¿se altera por el nivel del estrés, ya a un nivel crónico? Y por lo tanto, si ya está alterado, ¿cómo se puede diagnosticar, sería, o valorar ese punto crítico de alteración en la neuroplasticidad del cerebro? Ok, eso está muy interesante. En general, la neuroplasticidad a nivel clínico no es algo que nosotros podamos medir o que utilicemos como un biomarcador o algo similar. Es el proceso mediante el cual nosotros entendemos muchas cosas, pero en general es muy difícil y a nivel clínico no lo medimos. Por cuestiones propiamente de investigación, que es también el ámbito en el cual yo me muevo, sí podemos ver ciertas cuestiones de neuroplasticidad como marcadores, por ejemplo, BDNF. Mi tesis de maestría fue sobre BDNF en sangre en pacientes con depresión y cómo cambian sus niveles, dependiendo de qué tan enriquecido se encuentra su medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver como marcadores, indicadores de neuroplasticidad. No es neuroplasticidad per se, pero son indicadores de este. O por resonancia magnética, que decíamos que medíamos el volumen de una estructura cerebral y vemos cómo cambia a partir de un fenómeno. Bueno, también son indicadores que nos ayudan a medir lo que está ocurriendo con la neuroplasticidad. Pero per se, la neuroplasticidad no la utilizamos de forma clínica. No sé si más o menos va por ahí la pregunta. Sí, entonces, a partir de, bueno, si dice solo si con alguna valoración de indicadores, pero entonces el enriquecimiento del ambiente social, hacer ejercicio y todo físico, siempre puede ser que favorezca ante este acontecimiento de neuroplasticidad. En general, sí. El paradigma que se tiene aquí a consideración, sí. Pero es un poquito más complejo en ese sentido, pero la neuroplasticidad no siempre es buena, no siempre es favorecedora, ¿no? Una persona que está todo el tiempo estresada y que por neuroplasticidad su amígdala se vuelve más grande y responde más a la ansiedad, ese es un proceso de neuroplasticidad mala, por así decirlo, ¿no? Porque facilita ahora una respuesta hacia la ansiedad. Entonces, la neuroplasticidad no es como que sea la panacea o algo mágico enteramente bueno, simplemente es un fenómeno natural que se da como adaptación al medio ambiente y que lo vamos perdiendo si envejecemos de una manera no saludable o si no somos enriquecidos en nuestro día a día. O sea, muy bien, al nivel que se puede trabajar es preventivo. Puede ser. Preventivo en el caso de cuestiones neurodegenerativas, pero sí promoverlo de manera terapéutica en el caso de que un paciente, por ejemplo, en la depresión tenemos la terapia de activación conductual, ¿no? En el cual justamente se enriquece el medio ambiente de la persona a través sobre todo de actividades sociales y cognitivas. Entonces, esta manera de psicoterapia enriquece el medio ambiente. Sabemos que es en modelos animales, algunas aproximaciones en humanos. En modelos animales sabemos que promueve la neuroplasticidad. En modelos humanos sabemos que aumenta o mejora indicadores de neuroplasticidad. Entonces, sabemos que ocurre este fenómeno neuroplástico de manera positiva en relación a lo que nosotros queremos esperar en la clínica del paciente por la intervención que estamos realizando. Entonces, más allá de ser una cuestión preventiva, una cuestión terapéutica, es la forma como ocurre ese proceso en la naturaleza. Ok. Es un poquito complejo, yo sé, porque son términos sobre todo de investigación que no forzosamente los aplicamos directamente a la clínica. Digo, cuando veo un paciente o cuando algún compañero terapeuta ve un paciente, no vemos neuronas, no vemos moléculas, hormonas, ¿no? Vemos a la persona que llega con sufrimiento. Claro. Sí, pero bueno, esta parte en cuanto al nivel de estudio que usted tiene un panorama más amplio, por eso es que dije, bueno, o sea, es muy complicado, pero está bueno asistir a la sesión que va a dar, simplemente, ¿no? Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted, muy buenas tardes. No sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta, no, creo que no veo otra manita levantada por ahí. Gabriela Rodríguez, muchas gracias por sus amables comentarios siempre.
pues me parece que podemos ir cerrando, mi estimado Andrés, si me lo permites. Por favor. Pues bueno, nuevamente seguimos invitándolos al taller, curso taller de neuroanatomía con disección cerebral y orientación neuropsicológica que estará impartiendo el doctor Andrés Vega y la doctora Frine. Vamos a estar haciendo también otras conferencias para invitarlos y bueno, ojalá nos acompañen a este maravilloso taller, que por cierto, sí, como ver encéfalo bovino fijado, pues es cupo limitado y vamos a estar trabajando en las instalaciones de Invención de la Mente. Pues mi estimado Andrés, yo quiero agradecerte muchísimo la disponibilidad, gracias por tu presencia, gracias por tu exposición, gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia y pues bueno, no me resta más que desearles una excelente tarde. Esperamos verlos pronto con el doctor Andrés y la doctora Frine. Y bueno, que nos sigan también en redes sociales de Invención de la Mente. Estamos armando más proyectos de psicología, psicoanálisis y bueno, también por ahí estamos metiendo ya criminología, ¿no? Estamos ampliando la matrícula y la materia. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Les agradezco nuevamente a todos y con esto finalizamos la conferencia del día de hoy y los esperamos pronto en Invención de la Mente AC. Gracias, Andrés. Gracias, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.